función, tratando de reescribir este código usando funciones, valga la redundancia. Entonces, para eso, en lo que es modularidad, yo tengo algunos, bueno, he resuelto todos, creo que todos los ejercicios, no, me faltó uno, pero les tengo todos ahí resueltos, son fáciles. Y en lo que es el 0 está transformado el de la clase anterior, pasado al uso de funciones, ¿sí? Así que ya vamos a estar trabajando con eso. Antes vamos a ver un ejemplo que más o menos reduce, resumen básicamente lo que hay en la presentación que tienen subida en el aula. Así que ahí acepto y vamos a arrancar. Bien, primero, para definir una función en Python, yo tengo que usar la palabra reservada def. Bien, esa palabra reservada es para definir funciones, ¿sí? Luego de usar la palabra reservada def, tengo que indicar el nombre de la función, que ahí yo puedo poner lo que yo quiera, ¿sí? Por ejemplo, este se llama modificar número. Eso le puedo poner cualquier nombre. Y luego de eso viene la estructura de los paréntesis, que es para manejar los parámetros de la función, ¿sí? Entonces, la estructura es muy sencilla, es simplemente eso, def, el nombre de la función. Siempre se busca que el nombre sea, por supuesto, corto, pero que a la vez sea lo suficientemente definitivo, es decir, que sea lo suficientemente explicativo sobre lo que hace la función. Bien, esta se llama modificar número. Solamente debería modificar el número que recibe, no debería hacer nada más, ¿sí? No debería sumar, no debería multiplicar. Las funciones son muy específicas y se intenta, siempre que se programa, que hagan una sola cosa y que la hagan bien, pero que solo hagan esa cosa, que no hagan más cosas. Entre más cosas hace una función, entonces vamos perdiendo el control del programa y puede ser peligroso, porque a veces capaz la función dice, no sé, suma números, pero tal vez no solamente suma números, tal vez también los multiplica o hace algo más, y si nosotros no lo hemos definido bien, cuando el programa empieza a crecer puede generar alguna complicación. Entonces, por ahí los nombres son lo más difícil, pero es lo más importante que pongamos un nombre que indique qué es lo que hace y que efectivamente la función haga eso y no haga otra cosa, ¿sí? Entonces, yo acá tengo varios ejemplitos de funciones que hacen cosas. Esta primera se llama modificar número, ¿sí? Y entre paréntesis tiene una X. Ese entre paréntesis significa que ahí la función recibe un parámetro, ¿sí? Como en matemática, la misma función en matemática que entre paréntesis nosotros colocamos la X y podemos adentro del paréntesis ir colocando números y la función nos va dando un resultado. Como vieron en matemática, esto es similar el concepto, ¿sí? Entonces, básicamente, lo que yo introduzca, el número que yo le pase a la función adentro de estos paréntesis, la función lo va a trabajar adentro y va a hacer algo, ¿sí? En este caso, esta función hace todo lo que está identado, obviamente, como ya hemos visto, y empieza después de la palabra def y termina con la última indentación, que acá el editor de código me lo muestra así. Y bueno, y generalmente tienen la palabra return, que también indica que es el final de la función, ¿sí? Entonces, ¿qué hace esta función? Primero tiene un print, ¿sí? Donde muestra un mensaje, dice dentro de la función x inicial igual a... No sé si alguien está intentando hablar, pero se escucha un pip. Bien. Si alguien quiere hablar, fíjese que, bueno, que active el micrófono, que no lo voy a ver sino el chat. Retomando. La función dentro tiene un print, donde tiene un texto, dice, el texto dice dentro de la función, coma, inicial, muestra la variable x que recibe, ¿sí? Después hace una operación, x ahora es igual a la misma x sumándole 10, y después muestra el valor de x modificado, ¿sí? Muestra, me refiero que es una línea que muestra información en la consola. Y finalmente retorna un valor. Si yo lo ejecuto a este programa,
Si yo lo ejecuto, me voy a ir, porque me hace todo lo que dice, pero vamos a ir analizando parte por parte. Esta primera función es lo primero que muestra, ¿sí? Entonces, la primera función, más abajo, debe estar seteado lo que es la función main. No sé si han tenido tiempo de ir viendo. No está. Bien. A ver dónde la llama la función. Acá. Vamos a hacer una cosa. De acá para acá voy a comentar todo. A ver si me deja. No. Bueno, no importa. Fíjense que hay una parte donde se comienza a hacer el llamado de la función, que es de lo que vimos más abajo, ¿bien? Entonces tenemos la función definida acá, y acá está cuando se la ejecuta, que eso es algo que no dije recién. Pero básicamente, hablamos de lo que hace la función, ahora vamos a ver cómo se llama la función. Entonces, tenemos un print que muestra esto en la pantalla, tipos inmutables, dice, entre paréntesis, int, float y string. Por ahora no le prestemos mucha atención a eso, pero muestra ese texto, que sería el primer texto que nosotros estamos viendo acá. ¿Sí? Después de eso se declara la variable número, que es igual a 5, y después de eso viene un print que dice, antes de llamar a la función, número es igual a número, y muestra el valor de número. ¿Sí? Ese texto es el de la segunda línea que vemos en la pantalla. ¿Bien? Después se declara una variable resultado, la cual es igual a, y acá, fíjense el nombre que hay, modificar número, que es el mismo nombre que tiene la función más arriba, modificar número, ¿sí? Lo que se está haciendo acá en la línea 19 es decir, esta variable resultado va a ser igual a lo que sea que hace la función de allá arriba, ¿bien? Entonces, entre paréntesis, se le pasa el parámetro, que en este caso le estamos pasando número, y número en sí es lo que definimos acá arriba, número era igual a 5, ¿bien? Entonces lo que le estamos diciendo a esta función, entre paréntesis, es, toma, yo te doy un valor, el valor que te voy a dar es 5, la función lo recibe acá y comienza a ejecutar lo que tiene que ejecutar, o hacer el cálculo, o hace lo que tenga que hacer, ¿bien? Lo que sea que haga la función, sea una suma, una resta, un cálculo, o lo que sea que haga, tal vez no hace nada muy importante, pero lo que haga, se va a guardar en esta variable resultado, ¿sí? Y después de eso tenemos dos líneas, una que dice, después de llamar a la función, el número es igual a número, ¿sí? Y después tenemos otra línea que dice valor retornado y muestra el contenido de resultado, que sería la línea de acá, ¿sí? Perdón, la última línea de acá, que es el 15. ¿Estamos hasta ahí? Voy a ver si acepto. Bien. Entonces, veamos ahora si nos concentramos en todo este código, qué es lo que pasó. Tenemos que se empieza a ejecutar mi programa, se ejecuta esta línea, es la primera que hay, correcto. Después se declara la variable número, que es igual a 5, correcto. Después se imprime en la pantalla un mensaje que dice, antes de llamar a la función, número vale tanto. Esa sería esta línea. Antes de llamar a la función, número es igual a 5, que es lo que declaramos más arriba, ¿sí? Después de eso viene la llamada a la función. Ahora vamos y veamos qué hace la función. Cuando nosotros la llamamos, le pasamos como parámetro el 5, ¿sí? El mismo 5 que imprimimos acá en la pantalla, se lo pasamos como parámetro. La función recibe el 5 como parámetro y lo primero que hace es imprimir una línea en la consola, en la terminal, que dice, dentro de la función, x inicial, dos puntos, y imprime el valor de x. ¿Quién es x? Es el parámetro que recibe, ¿sí? Si yo me voy a mi programa, fíjense que acá hay un espacio, una tabulación o un salto, un espacio, ¿sí? Ese espacio es este espacio de acá, es el mismo. Entonces yo acá tengo que esta línea que estoy viendo en la consola ya corresponde a algo que está haciendo la función, ¿sí? ¿Qué me está diciendo? Que dentro de la función, x inicial es igual al 5, que es lo que recibió como parámetro, ¿sí?
¿Me siguen hasta ahí? Bien. A ver, voy a admitir a lo que están. Bien. Luego, en la línea 12, la función toma el valor de x, que vale 5, y le asigna un nuevo valor. El nuevo valor es igual al valor de x, que es 5, pero le suma 10. O sea, 5 más 10 me va a dar 15, ¿no? Entonces acá ya la función hizo una operación con la variable. ¿Sí? Esto es un cálculo. Ese cálculo después lo va a imprimir en la siguiente línea, donde de vuelta deja este espacio, que es el espacio que corresponde a esto. Bien. Y dice, dentro de la función, el x modificado ahora va a ser igual a la variable de x, pero ya está modificada en la línea 12. Por lo tanto, como nosotros ya vimos que eso es 15, lo que muestra en la pantalla es 15. ¿Sí? Y después de eso viene la última línea, que la palabra return está reservada, que es para retornar lo que hizo la función. En este caso, retorna x, ¿bien? Que sería este valor de x que estaría retornando 15. ¿Sí? Si seguimos en el código que estábamos viendo recién, nosotros nos habíamos quedado en la línea 19, esta variable resultado que estamos viendo es igual a lo que haga la función. Como la función hizo todo esto, ¿sí? Todo lo de acá, y finalmente devolvió el valor de x, y x valía 15 dentro de la función, entonces la variable resultado vale 15. ¿Sí? Por lo tanto, cuando yo lo muestre en la última línea, valor retornado, 2 puntos, y muestre la variable resultado, tiene que mostrar un 15. Fíjense que ahora no está el espacio que estaba dentro de la función. ¿Sí? Ese valor 15 es el que vemos acá, casi al final. ¿Bien? Y bueno, y la línea que está antes, que dice cuánto vale la variable número después de llamar a la función, muestra 5. ¿Por qué es eso? Porque la función trabaja de la siguiente manera. Yo primero, bueno, tengo este texto que muestro en la pantalla, declaro la variable número, la muestro en la pantalla, ¿sí? Que sería el 5 que estamos mostrando acá. Muestro el 5 en la pantalla. Después llamo a la función y le paso como parámetro el número, ¿sí? Lo que le estoy pasando es como una copia de esta variable, ¿sí? Básicamente lo que estoy haciendo es copiar este 5 y ponerlo acá. Y se lo estoy pasando como parámetro. La función lo recibe, hace lo que tiene que hacer, le suma 10 y toda la cosa, y lo devuelve, ¿sí? Lo devuelve en la variable resultado. Entonces, cuando yo vengo a estas dos líneas que muestran lo que pasó, la variable resultado vale 15, porque es lo que hizo la función, trabajó con eso, y la variable número, que es la que yo le pasé en un principio, sigue valiendo 5, porque nadie le cambió el valor a la variable número, ¿sí? Sigue valiendo 5 a pesar de que la función haya hecho un cálculo. La función trabajó con una copia de esta variable, ¿bien? En resumidas cuentas o en un lenguaje más sencillo. Entonces, por eso voy a mostrar todo esto en la terminal. Primero el número vale 5, eso se le envía como copia a la función lo recibe y vale 5, la función hace una operación, ahora vale 15, la función devuelve esa operación, después vuelvo a mostrar el número, sigue valiendo 5, que eso está bien, y finalmente muestro el valor que me dio la función, que ese sí es 15. ¿Se entiende? Todo lo que hace esta función y cómo funciona básicamente. Fíjense que las líneas importantes son definirla y llamarla, ¿sí? Llamarla para que haga la acción que estamos esperando que haga. ¿Me explico hasta acá? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Esa F que tiene después del print? Sí, mientras lo... ¿Esa F? Sí. Le indica que va a imprimir un número que puede ser flotante, me parece, no me acuerdo, pero sí, creo que va por eso. Sí, define que es una flotante. Define que es un número flotante el que va a imprimir en la pantalla. Pero más allá de la F, o no esté la F, podría ser un entero. Claro, el objetivo principal mío es si entienden cómo funciona la estructura de la función. ¿Sí? Sí. Ahí si le sacamos el return, no estaría llamando a la función, ¿cierto? No, si sacamos el return,
la función estaría haciendo algo, pero no devuelve nada. No devuelve nada, claro. ¿Sí? Está construyéndola, pero no. Es que, claro, es que que... el número sea 5, 10, 20. Exacto. La variable cambia. La función se ejecuta siempre que yo la llame, como la llamo en la línea 19, siempre se va a ejecutar la función. Si no hay un return, entonces la función no devuelve nada, pero no significa que no haga nada. Tal vez sí hace algo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, fíjense si vamos al programa que teníamos en la clase pasada, voy a sacar la terminal un ratito, nosotros teníamos un menú donde le ofrecíamos distintas cosas para hacer a la persona, y si, por ejemplo, elegía la opción 1, íbamos al case, que era el de sumar, y acá hacíamos la operación de sumar y mostrábamos el resultado. Y antes le pedíamos que ingresara los números que quería sumar, ¿sí? Todo eso lo hacíamos acá. Ahora, nosotros podríamos, en este ejemplo que yo propongo, tener una función que sume números, ¿sí? Entonces, fíjense acá, yo defino una función que suma números, recibe como parámetro 2 números, hace la operación y retorna un resultado, ¿sí? ¿Quién es resultado? Resultado es esta variable que es la suma de este más este, ¿sí? Yo podría, si quiero, y lo quisiera hacer más corto, eliminar esa línea y acá pedirle que retorne num 1 más 2, ¿sí? Y también es válido. Para mí, a veces queda más claro si lo dejamos como estaba. Para mí, como se entiende más, ¿sí? Ahí yo creo una pregunta. Por ejemplo, en ese caso de ese programa, ¿no habría que agregar un input para definir el número 1 y el número 2? Sí, sí, sí. Ahí lo vemos completo. Pero fíjense, les quiero mostrar otra cosa. Fíjense esto de acá. Es otra función, ¿no? Esta se llama función presentación. No recibe ningún parámetro. No hay que pasarle nada. No hay que pasarle número, nada. Y no retorna nada. No tiene una línea return, ¿sí? Cada vez que se invoca esta función, lo único que va a hacer es mostrar esto en la consola o en la terminal, ¿sí? En cambio, esta de acá sí recibe parámetros y cada vez que se la llame, lo que va a hacer es sumar y responderme cuál fue la suma que le dio. ¿Se entiende la diferencia entre una que hace una acción y otra que, una que retorna una acción y otra que no retorna ninguna acción? Entonces, fíjense más abajo, cuando yo la voy a llamar a esa función, por ejemplo acá, cuando yo llame a la función presentación, no le tengo que pasar ningún parámetro y lo que va a hacer es imprimir esto en la pantalla, ¿sí? Y cuando después, en el otro caso, me toque la opción de sumar, que es el caso 1, a la función suma, sí le voy a tener que pasar el parámetro del número 1 y del número 2, ¿bien? Para que haga esa operación y me deje el resultado, ¿sí? Entonces, fíjense cómo el programa que habíamos hecho antes, que hacía un montón de cosas y demás, va quedando más organizado con el uso de la función. Yo acá puedo usar las funciones para llamarlas y pedirle que vayan haciendo cosas que yo antes hacía todo en el código, o sea, todo en uno abajo del otro. Ahora yo lo puedo diferenciar. Entonces, estas funciones hacen cosas que antes yo tenía que hacer escribiéndolas todas adentro de los cases, por ejemplo, ¿sí? Entonces sería, por ejemplo, una aplicación útil de las funciones. En este caso son para eso, para encapsular código, bloques de código que hacen una función puntual, que hacen una acción puntual, y también me ayudan a mí a organizar el código. Entonces, si yo vengo leyendo un código, voy tratando de descifrar de qué se trata y llego hasta una función que se llama suma números y recibe 2 números, por ahí no es necesario que me tenga que volver hasta arriba a leer qué hace la función. Yo ya entiendo por su nombre que probablemente los 2 números que recibe los suma, ¿sí? Es tan explicativa que no hace falta ir a leerla. En cambio, si yo acá le hubiera puesto otro nombre distinto, no sé, opera números, yo tengo que ir a ver qué operación hace, porque puede sumar, restar, multiplicar, dividir, ¿sí? Entonces, por ahí el nombre también es muy importante al momento de definir la función. Entonces, esta sería la aplicación que tendría lo de funciones. No sé si me siguen hasta ahí o si hay algo que no queda muy claro. ¿Estamos? Bien. Volvamos al ejemplo. Entonces acá tenemos la primera que yo hice, que básicamente recibe un número y lo modifica. Por eso se llama modifica número. Y acá es cuando yo la ejecuto, ¿sí? Después vamos a otro ejemplo 2, donde tenemos una función que modifica una lista. ¿Bien?
Como se llama modifica lista y recibe un parámetro, lo esperado es que reciba una lista. Nosotros vimos lista en la clase pasada, vimos qué es lo que era. Entonces, lo que nosotros estamos esperando acá es que se le pase como parámetro una lista de números, por ejemplo, y que la función la reciba y haga algo. En este caso, esta función recibe la lista de números y va a mostrar en la pantalla un mensaje, ¿sí? Y la va a imprimir en la pantalla. Entonces, cuando la función se ejecute, me va a decir, mira, estoy adentro de la función, esta es la lista que me pasaron, ¿sí? Luego la función va a hacer lo siguiente. Va a usar lista.append, que lo hemos visto también, que significa le voy a agregar algo a la lista, le voy a agregar algo nuevo que no tenía, y en este caso le va a agregar el número 100, ¿sí? Eso es lo que hace en la línea 32. Y en la línea 33 va a ser lista, y entre corchetes el 0, que eso significaba, en la lista que me pasaste, en la posición 0, le voy a cambiar lo que tenga ahí, se lo voy a cambiar y le voy a poner este 999, ¿sí? Entonces, si adentro en esa posición estaba el número 53, lo borro y ahora lo cambio por 999, ¿sí? Después de eso, voy a mostrar en la pantalla, otra vez dentro de la función, la lista modificada y voy a mostrar la lista, ¿sí? Eso es lo que hace la función cuando se la llame, ¿sí? Entonces, fíjense lo que vamos a hacer cuando la ejecutemos, ¿sí? Yo acá primero pongo un print para decir, bueno, ahora estoy trabajando con el ejemplo 2, que es tipos mutables, así le puse yo, y declaro una lista. Esta lista tiene 3 posiciones, la posición 0, la posición 1 y la posición 2, que tienen los números 1, 2 y 3. ¿Ven? Acá muestro en la pantalla la lista tal cual está, como hice cuando mostré el número 5, ¿sí? Acá yo mostraba el número 5 tal cual había sido declarado, acá muestro la lista tal cual había sido declarada. Después llamo la función, ¿sí? Esta función, fíjense que no retorna nada, pero sin embargo hace algo, pero no retorna nada, entonces no tengo que declarar una variable resultado, porque no me devuelve nada. No hace falta que yo me guarde la información porque no me va a dar nada, ¿sí? Y después de eso, imprimo la lista como quedó, ¿sí? Que es lo mismo que hicimos acá. Imprimimos el número como quedó después de haber llamado a la función, ¿sí? Entonces, si vamos a lo que ejecutamos recién y comparamos, lo que nosotros estaríamos viendo sería básicamente, a ver si puedo hacer que no me muestre tanto. No, va a quedar ahí. Bien. Lo que nosotros estaríamos viendo son estos dos, ¿sí? Entonces, fíjense. Vamos acá. Ahí. Este es el texto que estamos buscando. Es este de acá, donde estamos trabajando con tipos de lista, ¿sí? Antes de llamar a la función, mi lista es esta. Esa es esta línea. Antes de llamar a la función, la lista es la misma que está acá arriba, del 1 al 3, ¿sí? Adentro de la función pasan cosas, que es lo que yo les estaba explicando recién, ¿sí? Dentro de la función, bueno, antes de que pasen cosas, fíjense que lo primero que hace la función es mostrar la lista tal cual la recibe. ¿Bien? Así la recibió, la muestra en la pantalla. Después hace estas dos operaciones y la vuelve a mostrar en la pantalla. Cuando hizo esas dos operaciones y la volvió a mostrar en la pantalla, estamos en esta línea, ¿sí? Ahí se modificó. Fíjense que se agregó el valor 100 en la cuarta posición, porque es la que sigue en la lista, y en la posición 0 se modificó el valor que había de 1 por los 3 9 seguidos, ¿sí? Ahí trabajó la lista. Y después de eso la función terminó, no retorna nada, y en la última línea de acá yo muestro la lista tal cual dice acá mi código, que muestro la lista que yo había declarado ahí, ¿sí? Y me muestra esto. ¿Qué es lo interesante y qué es lo que tiene de distinto con lo que está arriba? Fíjense que las dos cosas hacen lo mismo, ¿sí? Pero presten atención a esto. Yo declaré el número 5 y lo muestro en la pantalla. Después llamé a la función hizo cálculos, yo les dije que había recibido una copia de este número 5, hizo los cálculos, y después que la función terminó, yo volví a imprimir la variable y me volvió a mostrar 5, porque la función había recibido una copia para hacer los cálculos. ¿Bien?
Entonces, cuando yo la vuelvo a imprimir, después que la función terminó, vale 5 todavía, la variable número estamos hablando. En cambio acá, fíjense que antes de llamar a la función, yo tengo una lista del 1 al 3, la función recibe la lista, hace cosas, y cuando termina la función, yo vuelvo a mostrar la lista en la pantalla, pero no es la misma que antes, como me pasó con el número 5. ¿Ven? Ahora la lista cambió. ¿Por qué es eso? Eso se debe a que Python maneja los valores por referencia para las listas y no así para los números. ¿Ven? ¿Qué es lo que está pasando? Esta función o todas las funciones en Python, cuando trabajen con una lista, lo que reciben no es una copia de la lista. Reciben, digamos, la dirección en donde está guardada la lista. Y todos los cambios que se le hagan a esa lista dentro de la función son cambios que se van a aplicar a la lista original, a la que está guardada en memoria. ¿Bien? Entonces acá mi programa declara esta lista y la función no trabaja con una copia de la lista que se declaró antes, trabaja con la lista original. Le hace cambios, le agrega un número, le modifica el primero, y cuando volvemos a mostrar la lista, ya cambió, ya no es la misma. Eso ya no se puede volver atrás, ¿sí? Porque estuvimos trabajando con la lista original. Python lo maneja de esa forma, ¿sí? Esto se llama trabajar con valores por referencia. En cambio, en el de arriba, que no estamos trabajando por referencia, estamos trabajando con los valores como copia, los valores pasados como, creo que lo dejé acá, como valor, ¿bien? Los valores pasados como valor. En este caso, la función, como estamos trabajando con número, recibe el número, hace cálculos, pero los hace con una copia, ¿bien? Entonces no afecta a la variable original. La variable original valía 5 al principio y después sigue valiendo 5, porque la función estuvo trabajando con una copia. ¿Bien? Entonces yo tengo el resultado de la función y tengo la variable original, que son diferentes. En cambio, en esta función, cuando yo trabajo con listas, las listas se modifican en su versión original, ¿sí? En donde están guardadas en la memoria. Entonces, lo que le haga la función a la lista se modifica para la lista original, ¿sí? Porque estamos trabajando con la dirección en donde está guardada la lista original, con la referencia a la lista original, ¿sí? Entonces, eso es importante que lo sepan al momento de trabajar con funciones, porque las listas se trabajan de esa forma y lo que son las variables enteras, flotantes y demás, Python lo maneja de esta manera. Eso es una particularidad del lenguaje. C, por ejemplo, a mí me deja controlar esas cosas. Yo puedo elegir qué cosas van por referencia y qué cosas van por valor. Yo lo puedo manejar, pero C tiene una sintaxis más compleja. Python se evita esa complejidad, lo hace más fácil, pero no me deja a mí elegir. Viene así, se usa así. ¿Sí? Entonces, bueno, eso hay que tenerlo en cuenta porque es como funciona. ¿Sí? Entonces, más abajo, si vamos al ejemplo 3, con otra función, ¿cómo evitar modificar la lista original? Fíjense que para que no nos pase lo que estuvimos viendo, yo puedo trabajar de alguna forma que no modifique la lista original, pero voy a tener que copiarme la lista original, copiarla en otra variable y en base a esa variable copiada, hacer cambios, ¿sí? Entonces acá tenemos más o menos lo mismo que arriba. Tenemos una función que se llama modificar lista seguro, recibe de nuevo una lista como parámetro, pero fíjense que antes de aplicar los dos cambios, se hace una variable copia, ¿sí? Y lo que hace es, a la lista que recibió, la lista que le pasaron como parámetro, copiarla, ¿sí? Nada más que lo guarda en la variable copia. Entonces ahora agrega el 100 de nuevo, modifica el primer elemento, imprime la lista copiada y ahora sí retorna un valor, retorna la copia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo ejecute mi función, primero voy a mostrar un texto para saber que estoy hablando de ella, voy a declarar la lista de nuevo 1, 2, 3, ¿sí? Esta es la lista, la muestro en la pantalla, esta es la lista sin modificar, todavía no se la paso a la función. En la próxima línea le voy a pasar la lista a la función, ¿sí? Pero cuando le pase la lista acá a la función, sí voy a crear una variable nueva, porque esta función sí retorna algo. Retorna una copia de la lista original, pero modificada, ¿sí? Entonces, en esta variable nueva, que se llama nueva lista, yo después voy a poder comparar y le voy a decir, mira, esta era la lista original, no se modificó porque la función no la modificó,
modificó una copia, pero porque la función creó una copia, ¿sí? Y acá muestro la copia modificada, ¿sí? Si nos vamos a esa parte del código, estaríamos en esto, ¿sí? Tenemos el primer mensaje, retorna sin copia. ¿Dónde está eso? Es que no es esa. No es Está esta. más arriba. Es esta, claro. Este es el mensaje. Evita modificar original usando copia, ¿sí? Ahí estamos en el mismo mensaje. Tenemos la lista como se declara tal cual, 1, 2, 3, es esta línea, ¿sí? Copia modificada, esto es lo que hizo la función, es esta línea de acá, ¿sí? Y después de que la función termina, volvemos a mostrar la lista original, no se modificó, sigue siendo igual que al principio, y tenemos en la variable nueva lista, que la mostramos al último, tenemos la lista sin modificada, y ahí modificamos la copia. ¿Bien? Eso es importante tenerlo en cuenta, porque depende qué es lo que haga mi programa y qué es lo que yo tenga que hacer. Si yo modifico la lista original, pierdo esa información, pierdo lo que había en esa variable. Entonces, dependiendo si yo la quiero o no la quiero modificar, tendré que crear o no la copia de esa lista. Y tendré que, en base a eso, decidir cómo voy a hacer mi programa. ¿Sí? Pero bueno, esto es particular de este lenguaje. ¿Estamos hasta ahí o hay dudas? Bien. Este ejemplo... bueno, sí, este no... Ejemplo 4, retornar sin copia, pero es básicamente lo mismo. Hace lo mismo que lo que vimos más arriba, nada más que tengo que guardar la lista, pero me va a mostrar lo mismo. Sí, este ejemplo casi que lo podría borrar. No tiene mucho sentido. Bueno, no, y esto no, porque esto lo fue al último lo que estuve viendo, pero esto no lo vamos a ver. Lo importante es esto que acabamos de ver hasta ahora, es lo que yo más necesito que entiendan, ¿sí? Que esto no está en el... No sé si me quedó sin agregar a alguien. No está acá, ¿sí? Ese paso, ese manejo de listas y parámetros enteros y flotantes, eso no está por acá, pero el profe, yo el otro día hablé con él, el profe de central, y me pidió que en la reunión lo vieran, ¿sí? Entonces, les dejo eso ahí para que... Yo les voy a subir todo este código, ya enseguida, ya lo tengo subido, se lo subí al Drive, ya enseguida se los voy a compartir directamente. Pero bien, eso sería en cuanto al ejemplo. Si nos vamos ahora al ejemplo de lo que estábamos hablando, de lo que hicimos en la clase pasada, de ese menú, ¿sí? Volvemos a lo mismo. Fíjense que tengo una función presentación, esta no hace nada, ya dijimos que va a mostrar ese texto. Esta suma, esta resta, esta divide. Fíjense que divide nada más, no se preocupa por ver si el numerador, el denominador es 0, ¿sí? Esta función recibe el número 1, recibe el número 2 y hace la división. No revisa si el segundo número es 0, porque sabe que no puede dividir por 0, pero no lo hace esta función, porque esta solamente tiene la acción de dividir, no tiene que verificar. ¿Bien? Más abajo yo me creé una función que se llama valida 0, ¿sí? Esta tiene la función, valga la redundancia, de validar si un número es 0. Entonces, cuando yo vaya a dividir, primero voy a tener que llamar a esta función. Si el denominador no es 0, entonces ahí voy a llamar a la de arriba, ¿sí? Como que las validaciones yo las he separado. Antes nosotros hacíamos todo en un mismo paso. Ahora lo vamos a tener en dos funciones. Entonces, vamos a repasar un poco lo que ya habíamos visto en la clase pasada, pero fíjense que también definí algo que se suele usar mucho, que es main. Main es un nombre que no es reservado en este lenguaje, pero sí es una palabra muy popular, porque es el principio, es de donde arranca generalmente, cuando son otros tipos de lenguaje, a ejecutarse un programa. En Python no es así, pero sin embargo yo lo decidí escribirlo así y dije, bueno, la función main para mi programa es la función principal. Acá adentro yo voy a llamar al resto de las funciones que existan, yo las voy a llamar adentro de main, ¿sí?
Y toda la lógica principal de mi programa va a estar metida adentro de esta función main. Eso no hacía falta hacerlo, pero bueno, yo lo hice por una cuestión que a mí me gusta organizarlo así. Y fíjense que acá la defino y al final la llamo, ¿sí? Entonces, cuando Python empieza a leer este código, va a empezar de la línea 1, va a leer esta función, va a leer esta, va a leer todo esto, se va a leer la función main entera y no va a hacer nada hasta que llegue a la línea 85 y ahí la va a ejecutar, ¿sí? Cuando la ejecute, se va a ejecutar todo mi programa, es decir, se va a ejecutar todo lo que hay acá adentro y esto va a ir llamando a las funciones que están más arriba. ¿Ve? Esto es una cuestión interna mía porque yo me quise organizar así, pero como les digo, Python no lo exige. C, por ejemplo, que es otro lenguaje, sí lo exige. Son distintas sintaxis. Entonces acá, ¿sí? También se le puede agregar una opción de que si el número es mayor a 4, salte como error como que no está dentro de los números de parámetros, como para no estar programa. En el menú. Ajá, en el menú. Bien, sí, eso ya está manejado, no de esa forma, pero está manejado. Fíjense que tenemos acá la estructura while true, que es la que nosotros estuvimos viendo, que dijimos, el while true significa que se va a ejecutar esto, sí o sí, y después va a revisar esta condición, y si la condición es correcta, digamos, si no entra dentro del if, bien, si opción no es igual a 0, entonces va a ejecutar lo que sigue. En el caso que opción sea igual a 0, va a salir del programa y con el break va a saltar a la última línea que sería acá, que terminó. ¿Sí? Entonces, estamos un poco repasando lo que vimos en la clase pasada, pero con presentación yo mostraría el menú, que es lo que tengo más arriba. De acá leo una opción, reviso que la opción no sea 0, ¿sí? Como no es 0, supongamos que pusieron la opción 1, entonces me creo una estructura while, ¿bien? Y acá pregunto si la opción es distinta de 0 de nuevo, porque acá ya me voy a quedar atrapado en este while, pero reviso la opción, supongamos que la opción es 1, y yo tengo varias opciones, tengo 4, entonces voy a usar el match case, que es lo que vimos en la clase pasada. Este match case matchea la opción con el caso 1 o el caso 2, o según cuál sea el número que ingresó el usuario, ¿sí? Si ingresó el caso 1, entonces le muestro en la pantalla y le pido que ingrese el primer número, ¿sí? Después le pido que ingrese el segundo número y después en la variable resultado llamo a la función que suma, ¿bien? Y le pido que haga lo que tiene que hacer y suma, ¿sí? Eso me lo guardé y finalmente muestro en la pantalla el resultado. Si me ingresó el caso 2, lo mismo, nada más que la función se llama resta números, recibe dos números y los resta, ¿sí? Si es el caso 3, la función hace lo mismo, nada más que es multiplica, por eso se llama multiplicación de números la función. Y si llego al caso 4, que era el de la división, que era el más importante, fíjense cómo lo manejé ahora. Digo, bueno, ingresa el primer número, ingresa el número, ingresa el segundo número, ingresa el segundo número, y acá ejecuté un while donde pregunta si el segundo, o sea, llama a la función valida 0 y le pasa como parámetro número 2, ¿sí? Y este resultado se fija si es verdadero, ¿bien? Mientras el resultado de valida 0 sea verdadero, me va a mostrar este mensaje que le dice que no se puede dividir por 0 y le va a pedir que ingrese otro número, ¿sí? Entonces esto se va a quedar ejecutando y siempre va a estar controlando si el segundo número es 0. Siempre que sea 0 se va a quedar ejecutando ahí y le va a decir, no, dame otro número que no sea el 0 porque no puedo dividir por 0, ¿sí? Pero ahora la validación la maneja esa función. Si vamos a esa función, recibe un número como parámetro y adentro tiene un if. ¿Qué es lo que hace el if? Che, ¿el número que recibiste es igual a 0? Sí, bueno, entonces retorna verdadero, ¿sí? Si el número no es igual a 0, entonces retorna falso. Fíjese que que esta función tiene dos return. Este de acá y este de ahí. Siempre va a devolver uno solo. O va a devolver verdadero o va a devolver falso. No va a devolver los dos a la vez, ¿sí? Porque el número o va a ser igual a 0 o no va a ser igual a 0. Pero tiene dos opciones para retornar. En base a eso, lo que yo hago acá es decir, che, la función, lo que retornó, ¿era igual a verdadero? Sí. No, entonces pedirle de nuevo que ingrese otro número, porque significa que es 0. ¿Bien? Si esta opción no es igual a verdadera, es decir, es falsa, entonces lo de acá adentro no se ejecuta. Por lo tanto, el número ya no es 0.
Si el número no es 0, entonces yo puedo llamar a la función que divide y pasarle el número 1 y pasarle el número 2, porque yo ya estoy seguro que el número 2 no es 0, porque ya lo revisé antes. ¿Bien? Entonces la función que divide simplemente hace eso, divide, no controla si es 0, divide nada más, ¿sí? Hace la operación, eso lo guardo en una variable de resultado y lo muestro en la pantalla. ¿Bien? Y por último, bueno, lo que ya sabemos, si ninguno de los números que ingresó el usuario hace un match con algo, le voy a mostrar en la pantalla que la opción no es válida, que intente de nuevo, se va a volver a ejecutar todo, se le va a mostrar la presentación, le va a pedir que ingrese de nuevo una opción. Si la opción es distinta de 0, vamos a tratar de hacer el match, ¿sí? O sea que tiene que ir del 1 al 4. Si ingresó un 7, de vuelta, le vamos a decir esto, hasta que ingrese o una opción correcta o ingrese 0 y el programa se termina en esta línea de acá. ¿Sí? Así es como funcionaría este ejemplo ya modularizado, digamos, con funciones, que es el mismo ejemplo de la clase pasada. Entonces me queda un código más ordenado, más limpio, en comparación al que teníamos antes, donde hacíamos todo. Fíjense que repetíamos el menú acá, repetíamos el menú allá arriba, no sé qué más teníamos. Bueno, las validaciones las estábamos manejando acá adentro. Si bien es bastante obvio por ahí lo de la validación, la suma, la resta, la multiplicación, hay en otros programas donde tenemos que hacer cálculos más complejos, donde está bueno abstraer el cálculo complejo a una función, a un bloque de código aparte, y que no se me mezcle con lo que estoy programando de la lógica del funcionamiento del programa. ¿Sí? Entonces eso sería básicamente todo lo que tienen en el pre respecto a funciones. Después de eso ya directamente vamos pasando a los ejercicios que les va pidiendo el aula. ¿Sí? Profesor. Sí. Buenas tardes. Mire, las funciones hay que declararlas antes de llamarlas siempre. Las funciones... Cuando uno escribe el código, ¿tiene que poner primero las definiciones de las funciones y después llamarlas o es indistinto? No, sí. Lo mejor es siempre declarar la función antes de que yo la tenga que llamar más abajo. Bien. ¿Sí? Porque recordemos que por cómo funciona Python, el intérprete, que es el que ejecuta el código, va leyendo las líneas una a una y las va ejecutando. Entonces, si yo declaro la función más abajo, digamos, primero la llamo y después la declaro, cuando la quiera ejecutar no va a poder, porque todavía no existe. Bien. ¿Ven? No sé si me explico o no me explico. Sí, me imaginé eso. Gracias. Profesor, sí. Una consulta. Si no entendí mal, dijo que iba a subir estos ejercicios a un Drive, ¿puede ser? Sí, les dejé 2 archivos comprimidos. Les dejé, todavía no se los paso, pero... Claro, esa era mi pregunta. ¿Cómo vamos a acceder a eso? ¿Por el aula Moodle? No, ya se los paso. Pasa que eso es algo que he hecho yo. Sí. De sede central no saben, porque simplemente es el código resuelto. Bien. Así que se los voy a compartir directamente. Bueno, gracias. Acá adentro tienen un archivo RAR de estructuras de control y otro que dice funciones. Básicamente son la carpeta esta que se llama estructura y esta que se llama modularidad. ¿Sí? El de funciones tiene todo lo de modularidad y el de estructura tiene todo lo de estructura. Acá están resueltos los ejercicios de la clase pasada, en estructura. Y en modularidad están resueltos los de esta clase, todos menos el 6, me parece, que es el único que no hice. Así que eso, ya me copié el link, se los voy a pasar por acá al aula. Sí les pido que lo compartan, por ahí, no sé si tienen un grupo o cómo, pero pásenselo. Y bueno, se pueden descargar del código de ahí y lo usan como para ir revisando, ir viendo lo que han hecho. Esto es lo mismo que yo les comentaba la clase pasada. Puede que alguno resolvió el problema de otra manera y que también está bien lo que hizo. No es que lo mío es lo único que está bien. Cuando nosotros programamos podemos tener distintas ideas para resolver un problema y no es que todas sean, no es que exista una sola correcta. Tal vez a alguien se le ocurre, por ejemplo, el ejercicio 1, resolverlo de otra forma, pero también está bien resuelto y lo hace bien. Entonces, bueno, no estaría mal. No tomen como sí o sí, como palabra santa, lo que yo he resuelto acá. Solo es la forma que yo encontré de resolverlo.
pero ustedes pueden encontrar la suya y puede estar igual de bien, ¿sí? Profe, con eso le consulto. En el examen va a estar resuelto de una forma y vamos a seguir con ese modelo de examen. Sí, en el examen sí, porque es múltiple opción o es arrastrar palabras, como han hecho en el cuestionario. Por lo tanto, ahí sí, van a tener que leer el código tal cual se pensó, como se resolvió en ese momento, y arrastrar las palabras para que quede bien. Ahí no van a poder ustedes crear el código. Van a tener que adaptarse a la resolución que se haya puesto en el examen. Bien. ¿Y en ese caso nos recomienda algo para saber bien, o sea, para no equivocarnos? No ¿Por dónde arrancamos? ¿Qué? No lo he visto al examen y no sé, no tengo un consejo claro para darles, pero sí les diría que es bastante obvio, que lo lean varias veces, ¿sí? Por ahí el examen siempre está especificado. Por ejemplo, si se usa una función, el nombre suele ser bastante específico y si tiene que calcular sueldo la función, se entienda que hace eso, nada más. Y suele estar todo bien especificado. Mi consejo es que se tomen el tiempo, si bien tienen 1 hora y media, pero traten de tomarse un tiempito de leerlo con cuidado, ¿sí? Ese sería el consejo más importante. Leerlo con cuidado para, bueno, poder arrastrar la palabra correcta. Pero no hay mucho más ahí para hacer que eso. Bien, y bueno, gracias. Se tienen que saber, sí, obvio, que lo básico de la sintaxis, qué es lo que significa input, qué es lo que significa def, en el sentido de que no vayan a poner una palabra, o sea, no vayan a cometer un error de sintaxis, no sé, por ejemplo, print y que acá diga def adentro. ¿Bien? Si ponen eso así y no va a funcionar, ¿sí? Ahí estaríamos en un error de sintaxis que claramente está mal. Pero bueno, eso creo que es bastante evidente. Pero por ahí sí, esas son las cosas básicas de la sintaxis, esas las tienen que manejar. Por ahí si, no sé, la función opera con números decimales porque de vuelta calcula un sueldo o calcula un aguinaldo o no sé, el resultado es un número decimal y tienen abajo entre las opciones la palabra float y bueno, seguramente esa palabra float está pensada para usarse con eso que se espera que sea un número decimal, ¿sí? Para que no usen un entero. Por ejemplo, son como detallitos que se pueden tener en cuenta. Bien, volviendo a lo del aula, ¿dónde lo tengo? El aula, acá. En clase 4, bueno, tenemos varios ejercicios. Son muy fáciles, la mayoría. No alcancé a hacer el 6, pero hasta el 5 yo se los dejé hecho. Sin embargo, fíjense que los primeros más que nada son muy sencillos. El ejercicio 1, por ejemplo. Escriba un programa en el que se ingresen por teclado 4 números reales positivos. Luego se los pase como parámetro a una función que tiene como objetivo devolver el resultado de la multiplicación de todos ellos. El resultado debe mostrarse en el programa principal. Entonces, básicamente, ¿qué me está pidiendo? Una función que reciba 4 números reales positivos y que los multiplique. ¿Bien? No hay muchas funciones como yo les estoy mostrando, ni hay nada de referencia, ni lista. Simplemente es eso. Entonces, si nos vamos a una solución que yo planteé, es la función multiplicar. ¿Sí? ¿Qué hace? Recibe cosas y las multiplica. ¿Bien? Entonces recibe el parámetro A, B, C, D, y lo que hace es operar con ellos en una variable resultado, donde multiplica A por B, por C y por D, y devuelve el resultado. ¿Sí? Entonces después hice un programa donde en la variable número 1, 2, 3 y 4 me guardo un número que es de tipo float y le pido al usuario que me ingrese el primer número, el segundo, el tercero y el cuarto. ¿Sí? Una vez que tengo todos los números, creo la variable producto y llamo a la función multiplicar para que multiplique los 4 números. ¿Sí? Se los paso como parámetro. Esa función hace el cálculo, multiplica, y finalmente me guarda el resultado acá en producto y yo lo muestro en pantalla. Y eso es todo.
¿Le faltó algo? Sí, creo que le faltó algo. Ahora que la leo de nuevo me doy cuenta. Dice que los 4 números reales tienen que ser 4 números reales positivos. ¿Bien? ¿Qué pasa si yo en mi programa ingreso al -4? ¿Lo va a tomar? Sí, lo va a tomar. ¿Cumple con la consigna? No, porque la consigna decía que tenían que ser reales positivos. Entonces tendría que ver cómo me las puedo ingeniar para que soporte eso, ¿sí? Que si ingresa un número negativo, me avise el programa y me diga, no, los números negativos no están permitidos. Bien, veamos qué pasa si la ejecutamos. Ingresa el primer número, 3, 5, -2, 5. Ahí está, es -50. Bueno, esto no debería pasar, por ejemplo. Debería mi programa soportar que solo se ingresen números positivos. Si yo ingresé ese -2, me debería decir, no, negativo no se puede. ¿Sí? Entonces, por ahí, lo que les quedaría hacer con este es arreglar eso. Ver la forma en la que el programa no le permite ingresar números negativos. Después, yendo al ejercicio 2, desarrolla un programa en el que se define una variable constante declarada con un valor entero positivo. Se la pase por parámetro a una función y en ella se debe obtener la suma de los números pares comprendidos entre 1 y el número recibido como parámetro. Muestre la suma obtenida. ¿Sí? Fíjense, entonces, voy a tener una variable que ya no se la voy a pedir al usuario, va a estar declarada dentro del programa, va a ser constante, ¿sí? Y se la voy a pasar como parámetro a una función que lo que va a hacer es obtener la suma de los números pares comprendidos entre el 1 y el número que recibe. ¿Qué es lo que hace la función? Suma números pares. Entonces, ¿cuál nombre apropiado podría ser? Y suma pares, por ejemplo, o algo parecido, pero que sea claro que la función va a sumar, pero no cualquier cosa, va a sumar números pares, ¿sí? Y después tiene que mostrar la suma obtenida. Si nos vamos a la solución que a mí se me ocurrió, tenemos la constante declarada en mayúscula por convención, ¿sí? Es igual a 20. Se llama número la variable. Y después tengo la función que se llama suma pares, ¿sí? Recibe como parámetro un número. Adentro declara la variable suma. Al principio vale 0, ¿sí? Porque todavía no he sumado nada, pero la necesito. Así que la declaro, me guardo el espacio en la memoria. Y después voy a usar una estructura que ya vimos, que es for. ¿Bien? Este for va a recorrer un rango desde 1, ¿bien? Desde el número 1, 1, 2, 3, hasta n más 1, ¿sí? ¿Por qué se le ponía más 1? Lo vimos en la clase pasada, pero si yo le dejo la n nada más, si yo borro eso, va a ir del 1 hasta el 19, ¿sí? Entonces no, yo quiero que vaya del 1 hasta el 20, por eso le pongo el más 1, ¿sí? Poniéndole el más 1, ahora sí, el rango es desde el 1 hasta el 20. Por cada vuelta que va dando el for, cuando pasa por el 1, por el 2, por el 3, ese numerito me lo voy guardando acá en la variable i. ¿Bien? Entonces, adentro, ¿qué hago? Como yo quiero sumar números pares nada más, tengo que primero asegurarme que los números que estoy recorriendo acá, el 1, el 2, el 3, que sea par, si no voy a sumar todos. Entonces, ¿qué hago? Uso el operador módulo. ¿Bien? Si el número del rango módulo 2, es decir, el resto estoy buscando, es igual a 0, entonces es un número par. ¿Bien? Si eso se cumple y es un número par, entonces a la variable suma, que vale 0 en un principio, le voy a sumar el número ese que encontré. ¿Sí? Entonces esta se va a ir actualizando. Cuando yo termine todo este bucle, cuando me salga de ahí, voy a pasar por la línea 12, que no hay nada, pero ya me salí de las dos indentaciones, ¿sí? Y voy a retornar la variable suma. Entonces acá mi programa principal, declaro la variable resultado, llamo a la función esa que acabamos de ver, le paso como parámetro la constante que me pedía el programa que declarara, y finalmente muestro en la pantalla que la suma de los números pares entre 1 y el número 20, sería en este caso, es
y muestro el resultado de la suma. ¿Sí? Si la ejecutamos, este era el ejercicio 2. La suma de los números pares entre 1 y 20 es 110. Debería ser correcto. ¿Sí? Habría que revisarla, pero debería ser correcto. Y eso es con respecto al ejercicio 2. Y de ahí, bueno, los que van creciendo, el texto se ve más largo, pero no es que sea más difícil, ¿sí? Solo hay que leer por ahí con más cuidado. Veamos el ejercicio 4. Veamos al menos cuáles son las funciones que deberíamos definir, ¿sí? Dice, se solicita hacer un programa que permita cargar su nombre, su peso en kilogramos, su altura en metros y la edad. La edad y si es hombre o mujer. También le preguntará qué tan activo es en su día a día. Si hace poco ejercicio, algo moderado o bastante activo. Esas son las tres opciones. Da 110. Luego, se debe definir una función llamada, y fíjense que acá ya me está dando el nombre de la función. La función se tiene que llamar cálculo MC, de masa corporal creo que. Y va a recibir como parámetro, ya me está diciendo, el peso y la altura, ¿sí? Esa función tiene que calcular el índice de masa corporal, ¿bien? Y el índice de masa corporal está dado por el peso dividido por la altura multiplicada por la misma altura. Ahí hasta me están dando la forma. Para saber si la persona está dentro de lo normal o con sobrepeso o en otra categoría. Entonces acá ya me está dando toda la definición de todo lo que necesito hacer. Me está dando hasta el nombre de la función, qué es lo que va a recibir de parámetro. Me está dando todo. Lo que te voy a hacer es escribir el código. Por ahí en el caso del examen, tal vez van a tener el código medio escrito ustedes. Van a tener que colocar donde va las palabritas, algunas palabritas que por ahí van a tener que usar para el cálculo de multiplicar, dividir, o si hay que alguna estructura, un for, un while, que probablemente va a haber, un if, completen con la palabra que va, ¿sí? Por ahí fíjense que había un for que tenía el rango y había otro for que no usaba la palabra rango. Eso ténganlo bien claro, ¿sí? Bueno, sigamos. Después hay que crear otra función llamada cálculo calorías, que va a recibir como parámetro el peso, la altura, la edad, el sexo y el nivel de actividad. Y que usando una fórmula como la de Harris-Benedict, que ahí había que investigarla, que es lo que hacía esa fórmula, estime las calorías diarias necesarias para no aumentar ni bajar de peso, dependiendo de cuán activo sea el usuario. ¿Sí? Finalmente, el programa mostrará un informe claro al usuario con todos los resultados, básicamente. ¿Sí? Este como es el ejercicio como más difícil, pero dentro de todo no es tan difícil porque fíjense que ya me dio la función, ya me dio los parámetros, me dijo los nombres de las funciones, lo único que tengo que investigar es esta parte, ¿sí? Y tengo que aplicar lo que me dice que tengo que hacer, pero nada más. Yo se las dejé resuelta creo que acá, en el ejercicio 4, habría que revisarla, pero creo que está bien. Fíjense que acá creé la función cálculo IMC, acá está la de cálculo calorías, obtener categoría del IMC, esto es porque según lo que me da el índice de masa corporal, lo tengo que poner en una categoría de bajo, normal, sobrepeso u otro. Y después simplemente el programa lo que va haciendo es llamar a las distintas funciones, obviamente que me va a pedir que ingrese todos los datos, pero va a ir llamando a las distintas funciones y pasándole los parámetros, ¿sí? Las funciones van a resolver lo que tienen que hacer y finalmente el informe es mostrar el resultado de estas tres variables, caloría, categoría y el IMC. Bueno, y el nombre, pero el nombre me lo dio ya, ¿sí? Eso es todo lo que hace, nada más. ¿Qué es lo más complicado? Que no es complicado. Lo que hacen estas tres funciones. Las tres que estaban ahí. Esta que calcula el IMC, recibe el peso o la altura, divide al peso dividido
la altura por la altura, tal cual lo decía la definición. Fíjense que es lo mismo que decía acá el aula. Ahí está. Eso mismo. Yo quisiera reemplazarlo por altura al cuadrado. Bueno, eso en Python, si mal no me equivoco, era asterisco doble, y ahí tenían altura al cuadrado, o bueno, o algo así, ahí me tira error. Ah, porque hay que ponerle el 2. Ahí está. Ahí lo podrían reemplazar, ¿sí? Si lo dejamos como lo dice la consigna, queda así. Por ahí, bueno, eso habría que ver, por ejemplo, el día del examen, no creo que sean tan rigurosos, pero si la consigna dice eso, deberían escribirlo como lo dice la consigna, no ponerlo al cuadrado. Pero bueno, por ahí tengan cuidado con esa rigurosidad. Cálculo de calorías, recibe las variables que decía el enunciado, y bueno, acá está investigado, después búsquenlo ustedes para que vean cómo funciona, y acá hace los cálculos, pero fíjense que no es tan largo ni tan difícil, ¿sí? Hace un cálculo por acá usa un if para ver si el sexo es H de hombre, si no es mujer, entonces va a hacer un cálculo dependiendo si es hombre o mujer, eso está puesto acá arriba también, ¿sí? En un comentario. Y después, según el factor de actividad, hace algunos cálculos más, usa un match case, que ya lo han visto cómo funciona, y en base a eso me retorna las calorías, ¿sí? Habría que investigar eso, pero se los dejo como tarea que lo investiguen. Y es una función que recibe como parámetro el IMC, o sea que primero se va a tener que ejecutar esta para saber cuál es este valor de IMC. Entonces, una vez que yo ejecute esa, voy a poder ejecutar esta, pasándole ese parámetro. Y ahí me va a decir, ¿sí? Y ya, y eso es todo lo que hacía. Por ahí que era como el más complejo. Todo lo que hacía el programa era básicamente eso. Fíjese que se usa un float para pedirle el peso en kilogramos, se usa un float para pedir la altura, se usa un entero para pedir la edad, ¿sí? Por ahí eso puede ser algo a tomar en cuenta al momento de la clase. Acá este upper lo vimos para el manejo de cadenas de texto, ¿sí? El upper y el lower. Está, de todas formas lo tiene en la teoría. Y bien, y eso es todo lo que hace. No sé si queda alguna duda con esto, que se entiende un poco mejor el ejercicio. Pero tengo una duda. Sí. O sea, ya no nos queda tiempo directamente. ¿Cómo hacemos para estudiar todo esto? O sea, ¿qué nos recomienda usted como para aprender ya para el viernes directamente? No, yo les recomiendo que traten de resolver estos ejercicios, si bien yo se los he pasado, traten de hacerlo ustedes por cuenta de ustedes, sin mirar la solución, y cuando los terminen, ahí se descargan la solución y comparan, ¿sí? No se copien la solución, sino tómenlo como un ejercicio de verdad, decir, bueno, este ejercicio 4 a mí me pareció complicado dentro de todo. Me voy a poner yo a escribir el código a mano, a hacerlo como me salga, y después comparo con la solución que me pasó el profesor y veo si estuve cerca, si estuve lejos. Más que nada, yo creo que la forma más fácil de practicar programación es escribiendo el código. Yo no me quemaría tanto la cabeza en estudiar de memoria palabras y esas cosas, sino que para mí esto es como matemática, por ahí un poco. ¿Cómo estudiaron para funciones? ¿Se estudiaron toda la teoría o se pusieron a dibujar y a calcular las funciones? Yo generalmente me ponía más a graficar, a hacer los cálculos, y esa era mi forma de estudiar, y capaz me hacía la gráfica de 20 funciones, por ejemplo. Y entonces ahí entendía la dinámica. Programar tiene esa similitud, ¿sí? Para mí la forma más fácil que lo pueden practicar es que traten de ustedes escribir el código de estos casos a mano, de resolverlo ustedes, y después comparan con la solución y van viendo. ¿Qué es lo que tiene de distinto con la matemática? Que a veces en matemática la solución tiende a ser única, es una sola forma de hacerlo bien, y acá en programación podríamos tener más de una forma de resolver el mismo problema, ¿sí? Pero bueno, eso no es tan alarmante. De una forma u otra vamos a llegar al mismo resultado. Tan distinto no les va a salir. Va a estar más o menos parecido a lo que yo les estoy mostrando. ¿Sí? ¿Se entiende? Por ejemplo, lo de la clase anterior, porque o sea, no sé cómo todavía estudiar bien el tema del else, o sea, como que sí sé, pero todavía no sé cómo aplicarlo en los ejercicios. Y ahí hay que ir practicando. Yo estos ejercicios sí se los resolví todos del 1 al 7
está en la carpeta que... Pero claro, pero como usted dice, se puede resolver de muchas maneras. Sí, pues eso les va a pasar. Lo que ustedes tienen que revisar es que el programa responda a lo que dice la ejercitación y bueno, y que después de última pueden comparar con la solución que yo encontré y van a ver que puede que sea más o menos la misma, ¿sí? Lo importante es que el programa responda a la consigna. O sea, me refiero al momento que están escribiendo el código para resolver el problema. Si lo que hace el programa responde a lo que dice la consigna, está bien. ¿Sí? Hay que revisar eso nada más. Si el programa no falla, obviamente tampoco no hemos visto mucho manejo de errores, no hemos visto manejo de errores directamente. Si pide que ingrese un número, ingresen un número, no ingresen una letra para hacerlo fallar a propósito. Pero si, no sé, hay que calcular promedio y calcula bien el promedio, está bien, ¿sí? Ahora, si hay que calcular promedio y no lo hace bien, y bueno, no, ahí estamos en un problema, ¿sí? A eso me refiero. Pero sí, esa es la forma. No se lo tomen como estrés. Yo creo que la mejor forma es que practiquen tratando de resolver los ejercicios escribiendo ustedes el código. Pero le van a agarrar la mano. Lo que pasa, profe, es que realmente me parece que es muy poco tiempo el que tenemos. Porque ahora estamos viendo esto, funciones. Hoy es lunes, tenemos martes y miércoles y jueves para o sea, pasa que cuando uno empieza a programar, empieza a encontrar detallitos y cositas que, por lo menos yo he estado mucho viendo con la I, a ver qué significa, por ejemplo, esa barra N que usted usa ahora acá. Claro. Ya sé qué significa, pero cuando vamos viendo los códigos, perdemos mucho tiempo en eso, investigando los detalles de la programación. Y a mí me parece que como que nos hubiese venido bien una semana más de repaso general para poder memorizar Sí. algunas cosas o practicar más. Yo en eso los entiendo, pero bueno, no, lamentablemente esa decisión no pasa por mi parte. Desde el ITUB ellos tienen ya un calendario académico que han definido a principio de año y bueno, ellos se rigen por esa fecha y bueno, y así es como lo manejan. Esto viene una decisión, digamos, administrativa y académica de sede central, ni siquiera es de la sede este. A nosotros nos pasan tanto la fecha como el horario y bueno, y hay que evaluarlo ese día y se tiene que hacer como ellos ya lo han definido. No tenemos margen de acción en ese sentido. Pero bueno, lo que podemos por ahí más que hacer es explicarles, darle una mano, pero el resto sí, es un poco pesado, pero es lo que hay. Hay un programa, profe, que es online, que capaz que lo haya conocido, que es Colaboratory, que también se llama como Google Colab. Es igual a un motor de Visual Studio Code, pero está bueno con el sentido de que vos puedes, como Jupyter, que puedes directamente simular directamente los programas y ya te va tirando los resultados. Por ahí a lo mejor podría ser más fácil, si en vez de ver el Visual Studio Code, entrar a la terminal y empezar a ver uno por uno. Como alternativa que le doy como para que puedan aprender más rápido. Sí. Y eso está bueno y aparte te da el resultado inmediatamente y vas haciendo ejercicio por ejercicio. Acá, para los que por ahí están online, que no alcanzaron a escuchar, el compañero propone una herramienta que se llama Google Colab, que básicamente es como un IDE, pero virtual, de Google, que ejecuta Python. Pero bueno, básicamente hace lo mismo que Visual Studio Code, solo que por ahí a veces suele ser un poco más intuitivo. Mi recomendación es, si tienen tiempo y lo quieren probar, pruébenlo. Si no tienen tiempo, no se enrosquen por ahí porque tal vez al principio, si no lo han visto nunca, se les salga confuso. Si ya están acostumbrados a Visual Studio Code y ya lo entienden y ya lo saben ejecutar y todo, mi consejo por ahí es quédense, por lo menos por ahora, en Visual Studio Code, terminen de estudiar con la herramienta que ya saben manejar y bueno, después, más adelante, cuando tengan tiempo, prueben usar este que también está bueno. Es un entorno en la nube que ejecuta Python, está preparado para eso, Google lo desarrolló con ese sentido. Y bueno, y es muy potente porque permite hacer muchas cosas y colaborar, trabajar de a 2, 3 personas, todos escribiendo el código en el mismo lugar. Entonces sí, en ese sentido una herramienta que está buena, pero yo por ahí les diría que si no la han visto nunca, por ahora no se enrosquen tanto, guárdensela para más adelante, para cuando ingresen.
Y si ya se acostumbraron a Visual Studio, bueno, sigan trabajando con Visual Studio y después el otro es simplemente pegarle una mirada, ¿sí? Bien, no sé si queda alguna duda. Les pasé los enlaces, ¿sí? Bien. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta o ya estamos. Ahí Gonzalo levanta la mano. Sí, profe, yo quería preguntarle, o sea, algo me llamó la atención cuando en los ejercicios que usted ponía por teclado, después de declarar las funciones, o lo que se tenía que organizar atrás. Claro, generalmente en la función no se le pide al usuario que ingrese parámetros, se le suele pedir afuera eso. Y la función solo hace una acción. Entonces, generalmente a la función se le pasan los parámetros, pero no es que la función le tenga que pedir al usuario que ingrese los números, por ejemplo. Eso se maneja por fuera. La función solo recibe los números y hace cosas. Ah, claro. Yo lo ponías primero, ingresar los números y después declaraba. Claro, yo por ahí te recomiendo que primero declares la función, todas las funciones arriba, y después abajo le empieces a pedir los números al usuario y llames a las funciones que ya escribiste antes. Ah, bueno. Gracias, profe. De nada. Por ahí lo que dice el Gonzalo puede ser en esa que hay que hacer sumar, multiplicar, dividir los dos números. Siempre es lo mismo. Que ponemos varias veces ingresar número en cada una de las funciones, en cada uno de los case. Por ahí eso hacerlo directamente al principio, ingresar los dos números y después que elijan y ahí aplicar y poner las funciones. Quizás Sí. algo así es lo que está diciendo. Eso está bueno. Eso Yo sería haría una función que pida los números. Por ahí no sé si es buena idea hacer una función que pida los números, no sé si a ese punto, pero sí está buena la idea de pedirlos una sola vez y no tener que estar pidiéndolo en todos los cases. Eso sí está bueno como mejora. Profe, la otra duda que tenía es, por ejemplo, en el examen, ¿nos van a hacer como ejercicios más o menos similares a los del que estamos haciendo ahora, de la ejercitación de ahora? Sí, probablemente van a ser ejercicios similares a los que han visto en todo el prep. Sí, por supuesto. Probablemente van a haber 2 ejercicios que van a ser con funciones. No sé cuántos, digo 2 porque las veces que he tomado el pre en lo que es desarrollo de software, siempre les ponen 2 ejercicios que tienen funciones, que tienen 2 o 3 funciones y tienen que completar arrastrando palabras. Si se hace de esa misma forma como se hace para los chicos de software que estudian desarrollo, entonces sí, van a tener, por ejemplo, no estoy seguro de esto, pero supongamos que fuera así, por ejemplo, son, no sé, 20 preguntas, van a haber 18 preguntas que van a ser cortitas, de múltiple opción, que van a ser sencillas, que van a ver que las van a poder responder fácil, y van a haber, tal vez, quizá, no estoy seguro de esto, pero tal vez 2 preguntas un poquito más largas, donde tengan un programa como el del punto 4, este que vimos, el ejercicio 4 de recién, donde ahí tengan que arrastrar más de 2 o 3 palabras. Tampoco van a ser muchas, pero 5, 6, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo calculo que lo deben estar armando de esa manera. No les tengo la verdad final, pero estimo que es una forma. Profe, tenemos que traer nuestros copos para rendir el... Eso, ahora, dame un segundo que me voy a preguntar al grupo, profe. Bueno, esas preguntas, porque hay dudas. Al Claro, principio, ellos dicen que sí, pero porque ellos dicen que no. Lo que pasa es que cuando son exámenes así, mayormente te ponen como una multiplataforma y vos no puedes entrar a ninguna otra oficial. Pero Creo que era esa la idea. Chicos, ¿ya hay conectados? Sí, hay chicos conectados. Ahí para el examen de lo que es la C les tiene que haber llegado. ¿Me están escuchando ahí, chicos? Sí.
al correo de parte de la organización oficial del Yugo Guaraní, un turno a las 14, otro a las 16 y otro a las 18. Eso fueron por sorteo, de manera, digamos, alfabética, y vienen a retener acá en el horario indicado, y son solamente con los puestos de la computadora de acá porque se van a bloquear, además de un navegador que bloquea el resto del acceso a las aplicaciones, salvo las permitidas, así que cualquier otra aplicación que necesiten, seguramente las calculadoras, lo que sean, por las dudas tráiganlas de manera física, por si no llegan a estar habilitadas, pero solamente van a tener el navegador seguro, que solamente les hace o les permite navegar la página o el formulario de la evaluación. Sí, así que obviamente no van a poder utilizar la guía ni nada. Con estas, digamos, limitaciones, seguramente todo lo que tenga que construirse de respuestas sean de selección. No creo que estén teniendo que escribir código y demás, porque me parece que no se ha practicado así, ni no han elegido de esa manera. No, eso va a ser para que seleccionen ya rápido. Eso sí me han dicho a mí. Claro, así que el horario asignado, 14, 16 o 18, fíjense cuál les tocó, y al puesto, digamos, chicos, por favor, la PC del laboratorio con el navegador seguro, ¿sí? Bien, esa era la duda, sí. Como decían, no hace falta que traigan la compu. Una consulta, ese horario 14, 16, 18 es para el este nada más, ¿no? Sí, eso es para la zona este. Listo, porque yo tengo las 3 en sede central y o no, me mandaron a otro lado. Claro, no, los chicos de sede central tienen horario de las 13, las 15 y creo que a las 11 de la mañana, es otro horario. Bueno, gracias. Bien. Bueno, si no hay más dudas, entonces ya vamos terminando, ¿sí? Bueno, les deseo mucha suerte el viernes a todos, los de acá, los de sede Mendoza, que les vaya muy bien. Tómenlo con calma, recuerden que tienen que leer con cuidado. Y bueno, mucha suerte para todos. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao, hasta luego.